Compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo de Eslendi Espinosa. Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, en la carrera de Trabajo Social. El presente video pertenece a la Cátedra de Organismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos. El tema que abordaré es sobre el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, perteneciente a los órganos de los tratados, el cual es de suma importancia, como ya veremos a lo largo del video. Este está estructurado de la siguiente manera. Primero se hará referencia a las funciones y mandatos del comité, es decir, sus principales competencias, también los procedimientos de denuncias, los mecanismos que posee en relación a la defensa y protección de derechos humanos y finalmente una breve conclusión. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue establecido por el Consejo Económico y Social en la resolución del 28 de mayo de 1985. Con el fin de vigilar y supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y fungir como órgano basado en los tratados. Además, este se reúne en Ginebra en 2 sesiones al año. En cuanto a los mandatos, encontramos que éste impone a los Estados partes la obligación de tomar medidas, individualmente y mediante la asistencia y la cooperación internacionales, hasta el máximo de sus recursos disponibles, con miras a lograr progresivamente la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Procedimientos de denuncias. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone de mecanismos que emplea para la toma de conocimiento de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, mediante la recepción de informes periódicos de los Estados y las denuncias o peticiones individuales. Todos los Estados partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan esos derechos. Inicialmente, los Estados deben presentar informes a los 2 años de la recepción del pacto y luego cada 5 años. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de observaciones finales. Por otro lado, el mecanismo para la presentación de denuncias del pacto figura en su protocolo facultativo, que se aprobó el 10 de diciembre del 2008 por la Asamblea General, en el que se establece la competencia del comité para recibir y considerar comunicaciones. Estas competencias, recogidas en el protocolo facultativo, constan de 22 artículos, que se resumen en los siguientes aspectos. El comité solo recibe y examina comunicaciones por los Estados partes y que hayan ratificado dicho protocolo. Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado parte, de cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el pacto. El comité no examinará una comunicación sin antes haberse cerciorado de que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna. También el comité puede adoptar medidas provisionales, es decir, podrá dirigir al Estado parte interesado una solicitud para que adopte las medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales, a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. En un plazo de 6 meses, el Estado parte receptor presentará al comité, por escrito, explicaciones o declaraciones en que se aclare la cuestión y se indiquen, en su caso, las medidas correctivas que haya adoptado el Estado parte. Además, el comité pondrá sus buenos oficios a disposición de las partes interesadas, con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión, sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en el pacto. A la pregunta, ¿cómo presentar una queja? Si se incumplen las condiciones descritas anteriormente en el protocolo facultativo, la persona o grupo de personas puede presentar su queja o su denuncia al comité a través de un formulario, siempre y cuando la persona haya agotado todos los recursos legales internos dentro de su país. El procedimiento de quejas y denuncias debe ser su último recurso. Además, no se necesita que lo represente un abogado,
aunque es útil contar con asesoría legal para redactar y presentar la queja o la denuncia. Estas denuncias son receptadas por un grupo de 18 expertos independientes que se reúnen 2 veces al año. El modelo de formulario. El modelo de formulario recoge la información sobre la denuncia, además el estado interesado y los artículos violados, el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, los hechos denunciados, es decir, explicar a detalle las presuntas violaciones. Y por último, se debe adjuntar la documentación y justificativa del caso. Medidas de protección de los derechos económicos, sociales y culturales por parte del Comité. En virtud del protocolo facultativo, los Estados partes están obligados a adoptar las medidas apropiadas para garantizar que las personas bajo su jurisdicción no sean objeto de ningún tipo de malos tratos o intimidación, como consecuencia de la comunicación con el Comité en relación con una queja presentada. Cuando el Comité recibe información fidedigna de que un Estado parte no ha cumplido con esta obligación, puede solicitar al Estado que proporcione explicaciones y adopte medidas para poner fin a la situación. Además, el Comité puede solicitar la asistencia y cooperación internacionales, es decir, la ayuda de organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas y otros órganos competentes, que contribuyan al examen del caso. Por otro lado, en el 2008, el Comité adoptó directrices revisadas para la presentación de informe sobre los documentos específicos de los tratados que deben presentar los Estados partes, con miras a ayudar a los Estados en el proceso de presentación de informes y mejorar la eficacia del seguimiento. Concluyendo con el video, cabe recordar que cada uno de los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto, considerando que, para asegurar mejor el logro de los propósitos del Pacto y la aplicación de sus disposiciones, sería conveniente facultar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para desempeñar las funciones previstas en el protocolo. Sin embargo, es responsabilidad de todos los ciudadanos conocer y exigir nuestros derechos, y de igual manera saber que se puede denunciar cualquier violación de los mismos. En la descripción del video les dejo los links donde encontrarán el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también el archivo de procedimientos para el examen de las comunicaciones individuales recibidas en virtud del protocolo facultativo y por último el documento con las directrices sobre los documentos específicos que deben presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Gracias a todos por su atención.